En esta clase vamos a mirar el llamado teorema de la dimensión, ¿sí? Para espacios vectoriales, que lo que me asegura para, obviamente, espacios vectoriales de dimensión finita, como hemos venido trabajando siempre que demostramos, ¿sí? Lo que me dice es que la dimensión de la suma de dos subespacios es lo mismo que la suma de las dimensiones de esos subespacios menos la dimensión de la intersección, ¿sí? Fíjense que intersección y suma son ambos subespacios, ¿sí? Pero antes de pasar a la demostración de ese teorema, vamos a dar un pequeño lema, ¿sí? Un lema chiquitito, ¿sí? Que lo que me dice es que si yo tomo una base para un subespacio y otra base para otro subespacio, la unión de esas bases me genera el subespacio suma, ¿sí? Eso es lo que me dice este pequeño lema que vamos a demostrar a continuación. Entonces, son dos pasos, es algo muy, muy inmediato, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que, por ejemplo, S1, bueno, obviamente veo un espacio vectorial, ¿sí? S1 subespacio con base B1 y S2 también es un subespacio con base B2, y lo que yo afirmo es que B1 unión B2, o sea, la unión de esas bases genera S1 más S2. Genera, ¿sí? No digo que sea una base, sino que lo genera. En la demostración de esto, ¿sí? Lo único que tendría que hacer es tomar un vector de S1 más S2 y mostrar que se puede escribir como una combinación lineal de B1 unión B2, ¿sí? O sea que, y ya está, y con eso me alcanza, ¿sí? Ya que eso quiere decir que lo genere, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es escribir a B1 de esta forma, ¿sí? Vamos a poner B1, B2, etcétera, B sub n, y vamos a poner que B2 es W1, W2, etcétera, W sub K, ¿sí? No tienen por qué, obviamente, tener la misma dimensión. Esto me estaría diciendo, ¿no?, que la dimensión, por ejemplo, de S1 es n. Esto no tiene ninguna relevancia para la demostración, simplemente como para recordar, ¿no?, qué quería decir la dimensión, ¿no? La dimensión de S2 en este caso sería K. Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es probar que B1 unión B2 es un generador de S1 más S2. B1 unión B2 viene a ser B1, B2, etcétera, Bn, W1, W2, etcétera, W sub K. Entonces lo que voy a hacer es tomar un X, un vector X, perteneciente a S1 más S2, cualquiera, ¿sí? Es un X arbitrario. Por lo tanto, por lo cual existen, ¿sí?, B perteneciente a S1 y W perteneciente a S2, tales que X, voy a poner la rayita como para indicar que son vectores, ¿no? X es B más W. ¿Qué estoy usando acá? Solamente estoy usando la definición, ¿sí?, de la suma de dos subespacios, de la suma de dos conjuntos en realidad, por la definición de la suma de dos subespacios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Como B pertenece a S1 y B1 es base de S1, quiere decir que B se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base, ¿sí? Por lo tanto, entonces, existen escalares alfa 1, alfa 2, etcétera, alfa n, tales que B se puede escribir como alfa 1 B1 más etcétera más alfa n Bn. Ahora, análogamente, yo podría decir que W pertenece a S2, por lo tanto W se puede escribir como algún escalar por W1, más otro escalar por W2, más etcétera, más otro escalar por W sub K,
mirando la base, ¿no es cierto? Muy bien, por lo tanto, B más W se puede escribir como cambio lo que vale B, que es esto, alfa 1, B1, más etcétera, más alfa n, Bn, más W, que viene a ser todo esto, más B sub K, W sub K, y lo que estoy diciendo es que B más W es X, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que X se puede escribir como todo esto. Ahora, todo esto no es más que una combinación lineal, ¿sí?, de B1, B2, Bn, W1, W2, W sub K, que es justamente los vectores de B1 unión B2, ¿sí? Y de esta manera entonces estoy diciendo justamente que B1 unión B2 genera S1 más S2, ¿sí? No digo que sea una base, para que sea una base tendría que probar que es linealmente independiente, ¿sí? Que este conjunto es linealmente independiente, pero en general no lo es, ¿sí? O sea, a veces es y a veces no es. Por lo tanto, lo único que podríamos decir es que B1 unión B2 genera S1 más S2. Muy bien. Bueno, dicho esto, sí vamos a pasar entonces a demostrar el teorema de la dimensión. Como dijimos antes, el teorema de la dimensión lo que me dicen es que si yo tengo dos subespacios S y T, ¿sí?, la dimensión del subespacio suma S más T es la suma de las dimensiones de S y de T menos la dimensión de la intersección, ¿sí? Entonces vamos a proceder a la demostración de esto, ¿sí? Entonces vamos a escribir mis hipótesis, B espacio vectorial, ¿sí?, S y T subespacios, ¿sí? Vamos a escribir las dimensiones, ¿sí? La dimensión de S le vamos a poner que sea, vamos a poner que la dimensión de S sea N, ¿sí?, y la dimensión de T sea M, ¿sí? Pero procuro escribir bien N y M como para no confundirnos, ¿sí? Lo que me dice la tesis es que la dimensión de S más T es igual a la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de la intersección de S intersección T, ¿sí? O dicho de otra manera, sería igual a N más M menos P, si P es la dimensión de esa intersección T. Solamente le estoy poniendo nombres como para achicar un poquitito, ¿sí? Y voy a utilizar también estos acuerdos, estos nombres en la demostración que vamos a hacer en este caso. Obviamente, fíjense, ¿no?, que obviamente que P es menor o igual que N y que P es menor o igual que M, ¿no es cierto? Porque esa intersección T está incluido en S y en T. Así que bueno, esto igualmente es un detalle que sale, digamos, de la teoría elemental de conjuntos, ¿sí? No nos vamos a detener en eso. Bueno, vamos a hacer la demostración. La demostración consiste básicamente, ¿sí?, en tratar de buscar una base, ¿sí?, para S más T. Vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar una base, ¿sí?, para S intersección T. O sea, vamos a empezar con el conjunto, digamos, más chiquitito que tenemos, ¿sí? Pensemos en lo siguiente, ¿no es cierto? Nosotros, en el sentido, digamos, en la situación ideal tendríamos ST y esa intersección T estaría acá. Salvo que T esté incluido en S, pero en ese caso va a pasar lo mismo, o que S esté incluido en T. Pero vamos a suponer que no hay inclusión, ¿sí?, que sería el caso más general, ¿sí? Vamos a suponer, vamos entonces a considero, vamos a llamarlos así, U sub 1, U sub 2, etc. U sub P, una base para
S intersección T. Todo lo que estoy diciendo tiene sentido porque nosotros ya probamos que esa intersección T es un subespacio, ¿no es cierto? Y S y T también son subespacios. Y vean que la indexación de esta base llega hasta P porque indicamos en nuestra tesis que P es la dimensión de S intersección P. ¿Está bien? Muy bien. Lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Es lo siguiente. Nosotros sabemos que como U sub 1, U sub 2, etcétera, U sub P es una base para esa intersección T, claramente todos estos vectores están en esa intersección T. Pero si están en esa intersección T, que sería acá, ¿no? También van a estar en S. Por lo tanto, ¿sí? Cada U sub I pertenece a S particularmente, ¿no es cierto? Y esto implicaría que todo esto, ¿sí? Es un incluido en S, ¿sí? Es decir que U sub 1, U sub 2, etcétera, U sub P, ¿sí? Está incluido en S. Pero además, además de estar incluido en S, es linealmente independiente. Esto es independiente de que esté incluido o no en S. Es linealmente independiente porque es una base de un subespacio, ¿no es cierto? Ya que es una base. ¿Está bien? Así que es linealmente independiente. Ahora, veamos, ¿sí? Que en el caso de que P sea igual que N, ¿sí? O sea, que en el caso de que P sea igual que N, o sea, que la dimensión, ya tendríamos que esa intersección T, ¿sí? Va a ser lo mismo que S, ¿sí? Con lo cual, en este caso, no va a haber digamos, no va a haber mucho para probar, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a decir es que este conjunto, desde U sub 1 hasta U sub P, ¿sí? Es un conjunto linealmente independiente que no llega a ser base de S, ya que podemos suponer que P es menor que N, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, si suponemos P menor que N, por el teorema de completación de base, de extensión a una base, ¿sí? Este conjunto, el conjunto puede extenderse a una base de S, ¿sí? Esto es por el teorema de extensión de bases, ¿sí? Luego lo vamos a hacer, vamos a considerar U sub 1, etcétera, U sub P, U sub P más 1, las voy a llamar de otra manera, voy a utilizar otros vectores. Vamos a poner B sub P más 1, ¿sí? Y así hasta B sub N. Esto es una base de S. Es decir, que comenzamos con una base de la intersección. Esa base de la intersección, ¿sí? Como sabemos que está además incluida en S y es linealmente independiente por el teorema de extensión de bases, se puede extender a una base de S. Muy bien. Acá lo que tendríamos entonces es que la dimensión de S es N, ¿sí? Y estamos suponiendo obviamente que P es menor que N. Después vamos a volver a ver qué pasa si P es igual a N. Vamos a ver que no tiene mucho sentido esa cuestión, ¿sí? Bueno, de la misma manera vamos a razonar, ¿sí? Pensando en que todo este conjunto, además de estar incluido en S, está incluido en T porque está en la intersección, ¿sí? Análogamente, entonces, extenderemos a una base para T, que la vamos a llamar U sub 1, U sub 2, etcétera, U sub P, y vamos a agregarle vectores W sub P más 1, W, bueno, sub P más 2, así hasta W sub M. Estamos también suponiendo, ¿sí? Suponemos nuevamente que P es estrictamente menor que M, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa en el caso
de que sean iguales. O sea que lo que nosotros tenemos acá armado, ¿sí? Es una base de la intersección, que vendría a ser esta. O sea que acá adentro, ¿no? Están vectores de la base de esa intersección T. Después, a esa base que aparece en esa intersección T, lo que hacemos es extenderla, agregándole vectores B sub P más 1, etcétera, B sub N, que van a estar acá, ¿sí? O sea que acá están los B, ¿sí? Y lo mismo para extender a una base para T, ¿no? O sea, todos los que están acá. Acá están los W, ¿no? Los W indexados, ¿no es cierto? Esto es un esquema, no es parte de la demostración, es un esquema como para fijar la idea, ¿no es cierto?, de lo que venimos haciendo. Muy bien. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es agarrar el conjunto que está formado por todos los vectores de acá, ¿sí? Entonces vamos a considerar, considero el conjunto, lo voy a llamar A, que va a ser el conjunto de todos los U, de todos los B y de todos los Ws. ¿Sí? Lo que vamos a mirar, ¿sí?, es ver si este conjunto es o no es linealmente independiente. ¿Sí? Vamos a seguir entonces en el próximo pizarrón, pero recordemos de dónde venía cada uno de los vectores, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ver si es linealmente independiente. Ok, entonces recordemos que teníamos un conjunto A que tenía unos cuantos vectores, ¿sí? Habíamos dicho U sub 1, U sub 2, etcétera, U sub P, B sub P más 1, etcétera, hasta B sub N, y además W sub P más 1, etcétera, hasta W sub M, ¿sí? Recordando, ¿no?, que teníamos la situación esta que nos ayudaba, simplemente nos ayudaba, no es parte, digamos, de la demostración. Acá tenemos todos los B sub I, que son parte de S. En la intersección tenemos los U sub J, digamos, y acá vamos a tener los W sub K, ¿no es cierto? Y J y K indexados de distinta forma, ¿no? Y serían todos los valores desde 1 hasta P, J desde P más 1 hasta N y K desde P más 1 hasta M, y habíamos tomado la suposición de que P era menor estricto que ambos, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Y lo que nos proponíamos demostrar era que el conjunto A es linealmente independiente. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, ¿sí?, es, para mostrar justamente que es linealmente independiente, vamos a formar una combinación lineal de todos estos vectores igualada al vector nulo, y vamos a tratar de ver si podemos deducir de ahí que todos los escalares que usamos tienen que ser forzosamente nulos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es escribir esa combinación lineal, ¿sí? Vamos a usar, voy a usar solamente por una cuestión de prolijidad, voy a utilizar nombres distintos para cada uno de estos grupos de vectorcitos, ¿no? Vamos a poner lambda 1 por U sub 1, voy a usar lambdas para los U, ¿no? Más lambda 2 por U sub 2, más etcétera, más lambda sub P por U sub P, más, voy a usar alfas para los B, alfa P más 1, B sub P más 1, más etcétera, más alfa N, B sub N, más, y voy a usar betas para los W. Beta P más 1, W sub P más 1, más etcétera, beta M, W M, me quedó medio apretado acá, igual al vector nulo, ¿sí? Recuerden que esto es vector. Bien, vamos a tratar de ver cómo podemos hacer para demostrar que todos estos escalares son nulos. Bueno, primero vamos a mirar un poquito cómo está armada, ¿sí?, esta combinación lineal. Como vemos acá, todos estos vectores, o sea, mejor dicho, sí, los vectores que están formando solo esta parte de la suma, ¿sí?, son vectores de acá, de la intersección,
¿sí? Entonces nosotros sabemos que todos estos vectores sumados, como la intersección es un subespacio, me van a dar un vector X, ¿sí? Supónganse, de el subespacio S intersección T. Así que todo este vector que está acá es un vector X de la intersección. Ahora, miremos, por ejemplo, ¿qué pasa con esta suma? Esta suma es una suma de todos vectores que están acá, ¿sí? Que están en S, ¿no es cierto? Entonces, esta I va a ser un vector, ¿sí? Esto va a ser un vector I que llamo que va a estar en S. ¿Está bien? Muy bien. Y finalmente, ya que lo dividimos así, pero más que nada vamos a usar estas dos cosas de acá, todos estos vectores de acá, sumados, ¿sí? Vienen de acá, vienen de T, ¿no? Entonces esto va a ser un vector Z perteneciente a T. O sea que yo tengo la suma, de una cierta cantidad de vectores, pero esencialmente de tres vectores. Uno de la intersección, otro de S y otro de T. Bueno, vamos a escribir entonces esto sintéticamente. Nos quedaría X más Y más Z igual al vector nulo. De acá podemos deducir que Z entonces es lo mismo que menos X menos Y. ¿Sí? Y ahora es donde vamos a empezar a ver qué ocurre, ¿sí? O a ver qué podemos decir, ¿sí? Respecto de los escalares. Veamos lo siguiente. Veamos, por ejemplo, esta cuestión de acá, esta parte de acá. Nosotros sabemos que X, vamos a mirar a quién pertenece esto, ¿sí? Sabemos acá que X pertenece a S intersección T, ¿sí? A ver, lo voy a escribir con blanco para que se vea un poco mejor. ¿Sí? X pertenece a S intersección T. Pero si pertenece a S intersección T, en particular también pertenece a S, ¿sí? Así que tenemos, ¿sí? Porque si está en la intersección, obviamente también está en S. Así que tenemos que X pertenece a S. Además teníamos que Y pertenecía a S, eso ya lo sabíamos de antes, ¿sí? Ahora bien, S es un subespacio, por lo tanto, menos X también va a pertenecer a S, ¿sí? Porque es como multiplicar por menos 1, y lo mismo, menos Y también va a pertenecer a S. Y de nuevo, como S es un subespacio, es cerrado para la suma, entonces acá podría sumar menos X menos Y, y entonces eso pertenece a S. Bien, pero entonces quiere decir que Z justamente también pertenece a S, que es lo que escribí acá, ¿sí? Z también pertenece a S, ¿sí? Porque Z justamente es menos X menos Y. Ahora, tenemos que Z pertenece a S. Acabamos de deducir, ¿sí? Que Z pertenece a S. Y además, por como nosotros lo habíamos llamado, Z pertenece a T. Entonces, si pertenece a S y pertenece a T, Z también está en la intersección, que sería acá. Ahora, si nosotros tenemos que Z está en la intersección, vamos a poder escribir a Z, ¿sí? Como combinación lineal de los vectores de la base de la intersección S y T, esa intersección T que eran todos los U sub 1, U sub 2 hasta U sub P. ¿Qué es lo que vamos a hacer justamente ahora? ¿Sí? Así que existen escalares, voy a llamarlos gamma 1, gamma 2, etcétera, gamma P, tales que Z se puede escribir como gamma 1 U sub 1 más gamma 2 U sub 2 más etcétera más gamma sub P U sub P. Recordemos que esto es porque nosotros dedujimos que Z está en esa intersección T y que una base de esa intersección T la conforman todos estos vectores, los vectores desde U sub 1 hasta U sub P. Y justamente al ser una base es un generador, por lo tanto cualquier elemento de esa intersección T se va a poder escribir como combinación lineal de los vectores de la base. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es igualar las dos expresiones que tenemos de Z. Nosotros sabemos que Z, digamos, por lo que dice acá, ¿no es cierto?, es toda esta expresión. Y por lo que dice acá, es toda esta expresión, ¿sí? Entonces si igualamos, igualo 1 con 2, ¿sí? Ya que esto es el mismo vector, ¿sí? Solamente que tiene dos expresiones diferentes, y entonces nos va a quedar beta sub p más 1, w sub p más 1, más etcétera,
más beta sub m w sub m es igual a todo esto. Gamma 1 u sub 1 más gamma 2 u sub 2 más etcétera más gamma p u sub p. Bien. Y ahora voy a escribir esto de la siguiente manera. Yo voy a decir, bueno, todo esto lo paso restando, que sería sumar, ¿no?, los opuestos de todo esto, y entonces obtendríamos gamma 1 u sub 1 más, etcétera, más gamma p u sub p menos beta sub p más 1, w sub p más 1, menos, etcétera, todos los que están acá, menos beta sub m w sub m igual al vector nulo. Y ahora miremos la combinación lineal que hemos encontrado acá, ¿sí? La combinación lineal que encontramos acá es una combinación lineal de los vectores u1, u sub 2, etcétera, u sub p, w sub p más 1, etcétera, w sub m, igualada al vector nulo. Estos vectores de acá, u sub 1, etcétera, u sub p, wp más 1, etcétera, wm, son vectores de la base de t. Recordemos que nosotros habíamos extendido u sub 1, u sub 2, u sub p, agregándole los w's para formar una base para t, ¿sí? Entonces, esto es una combinación lineal de vectores de la base de t, igualada al vector nulo, ¿sí? Es una combinación lineal de vectores de la base de t, vamos a llamarla así, b sub t, igualada al vector nulo. Y si son vectores de una base, ¿sí?, son obviamente linealmente independientes. Por lo tanto, todos los escalares de esta combinación tienen que sí o sí ser 0. Por lo tanto, ¿sí?, todos estos, ¿sí?, los gamma sub i son iguales a 0 y los beta sub i j, ¿sí?, son iguales a 0. ¿Sí? Esto lo hago como para abreviar notación, ¿sí? Me va a interesar de acá particularmente los beta. J obviamente desde P más 1 hasta M, ¿sí? O sea que de acá yo ya sé que los beta, beta P más 1, beta P más 2 y todos los beta son iguales, hasta beta sub M, son iguales a 0. Esto es una conclusión que me interesa porque son parte de los escalares que yo quería probar que eran iguales a 0, ¿sí? Son los que tengo acá. Es decir, que yo ya he probado, ¿no?, que estos escalares que están acá son todos escalares que son iguales a 0. Lo que me faltaría sería ver los demás, ¿no? Necesitaría ver estos de acá. Pero vamos a ver que esto es muy sencillo, ¿sí? Vamos a ver que esto se puede hacer muy fácilmente. Bueno, hasta acá habíamos llegado a plantear la combinación lineal que era, habíamos usado lambda 1, mu 1 más etcétera más lambda sub p u sub p más alfa sub p más 1 b p más 1 más etcétera alfa n b sub n más beta sub p más 1, w sub p más 1, más etcétera, más beta sub m, w sub m igual al vector nulo. Pero, ¿sí?, ya habíamos demostrado, habíamos logrado deducir que este escalar y todos los que están acá eran todos iguales a 0, ¿sí? Pero si son todos iguales a 0, ¿sí?, esta combinación lineal, toda esta parte de acá me queda el vector nulo. Es decir, que esta combinación lineal se me transformaría en lambda 1 mu sub 1 más etcétera más lambda sub p mu sub p, perdón, u sub p más alfa p más 1 b sub p más 1 más etcétera más alfa sub n b sub n igual al vector nulo. Y acá vamos a utilizar un argumento similar al que habíamos utilizado antes. Veamos que acá nos quedó una combinación lineal de ¿qué vectores?
U sub 1, U sub 2, etcétera, U sub P, B sub P más 1, etcétera, etcétera, B sub N. Son todos los U agregándole los B. Estos son vectores de la base de S. ¿Sí? Recordemos que nosotros habíamos extendido la base de S intersección T a una base de S agregándole a los U sub 1, U sub 2, U sub P, los B sub P más 1, etcétera, B sub N. O sea que esto es una combinación lineal de vectores de la base de S. ¿Está bien? O sea, por lo tanto son linealmente independientes. Esto implicaría, ¿sí?, que como está igualada al vector nulo, implicaría que la única posibilidad es que todos los demás escalares, lambda 1, lambda 2, etcétera, lambda p, alfa p más 1 y todos los que están con los b sub j, alfa n, son todos iguales a 0. Entonces, con esta conclusión y con la conclusión que teníamos en el pizarrón anterior de los betas, que eran todos iguales a 0, acabamos de deducir que el conjunto A que habíamos planteado es linealmente independiente. ¿Sí? Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que el conjunto A, ¿sí?, que era el que habíamos juntado, ¿no?, todas las... a ver, lo vamos a escribir nuevamente. En el conjunto A estaban todos los vectores que formaban una base de S intersección T. Además, estaban los vectores que le agregamos a esa base para formar una base de S, ¿no? Y también estaban los vectores que le agregamos para formar una base para T. ¿Sí? Es decir, teníamos todos estos, todos los primeros, ¿sí?, me conforman una base de S intersección T, ¿no es cierto? Estos de acá, a ver, estos de acá forman una base de S, ¿no? Y finalmente tendríamos que estos junto con estos, ¿no?, me forman una base de T. ¿Está bien? Bueno, entonces, como este conjunto es linealmente independiente, ¿sí?, y lo que hicimos fue juntar vectores de la base de S y de la base de T, ¿sí?, todo este conjunto A me genera, ¿sí?, S unión T. ¿Está bien esto? Fíjense que A está escrito como una base de S unión una base de T. Y de acuerdo con el lema que vimos antes, ¿sí?, quiere decir entonces que A genera S unión T. Y nosotros vimos que A es linealmente independiente y que genera S unión T, quiere decir que A, por lo tanto, es una base de S unión T. Y entonces ya tenemos las condiciones como para a partir de acá deducir la dimensión, ¿sí? Porque, a ver, ¿cómo calculamos, ¿sí?, la cantidad de vectores que tiene A? O sea, la dimensión de S unión T. Nosotros tenemos que, desde acá hasta acá tenemos N. Entonces, a ver, ¿cuántos vectores tiene A? Eso me va a dar justamente la dimensión de S unión T. ¿Cuántos vectores tiene A? Desde acá hasta acá tiene N. Y acá tiene M menos P, ¿sí? Porque empiezo desde P más 1. Entonces tiene más M menos P vectores, ¿sí? O sea, todos estos son N. Y estos son M menos P, porque empiezo a contar desde P más 1, ¿no? O sea, si yo cuento desde 8 y llego hasta 12, te va a ser 12 menos 7, ¿no? Y ahí tengo todos los vectores, ¿no? Porque este cuenta. N más M menos P, ¿sí? Esta justamente es la dimensión de S unión T, ¿sí?
La dimensión de S unión T es n más m menos p. ¿Pero quién era n? N era la dimensión de S, ¿no es cierto? M era la dimensión de T. Y P era la dimensión de la intersección. Con lo cual, así queda demostrado el teorema que acabamos, que habíamos enunciado, ¿sí? Muy bien. Lo único que nos quedaría ver, ¿sí? Que lo vamos a aclarar en el próximo pizarrón, es qué pasa si n es igual que p o m es igual que p, pues nosotros habíamos supuesto que tanto n como m eran mayores que p, ¿no es cierto? Para esta demostración. Vamos a ver qué pasa en el caso de que sean iguales. Bueno, caso, ¿sí? En el que n es igual que p. Recordemos nosotros que p era la dimensión de S intersección t, ¿sí? Entonces la dimensión de S intersección t es p, ¿sí? Y la dimensión entonces de S, que en este caso es n, también es p. Esto quiere decir que en el teorema, cuando nosotros teníamos una base, ¿sí? de S, o de S intersección t, ¿sí? Una base de S intersección T la teníamos como U sub 1, etcétera, U sub P, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos que esto es una base, ¿sí? Y este conjunto, al ser una base, es linealmente independiente, y la dimensión de S es P, por el teorema que habíamos visto, de que si la dimensión coincide y es linealmente independiente, ya eso me alcanza para decir que es una base, esta entonces va a ser una base para S. ¿Está bien? Entonces, si esta es una base para S, cuando nosotros planteamos el teorema de la dimensión, ¿sí? Dimensión de S unión T igual dimensión de S más dimensión de T menos la dimensión de la intersección, ¿qué pasa? Si la dimensión de S es P y la dimensión de esa intersección también es P, estos dos términos se terminan cancelando, ¿sí? Entonces a partir de acá nosotros deducimos que la dimensión de S unión T es lo mismo que la dimensión de T, ¿sí? En el caso que N sea igual que P, o sea que esa intersección T, ¿sí? tenga la misma base que S. A ver, veamos qué quiere decir esto, ¿sí? Si yo tengo que esa intersección T, ¿sí? tiene la misma base que S, quiere decir que S y esa intersección T obviamente son el mismo espacio vectorial, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en ese caso? ¿Por qué esa intersección T sería igual a S? ¿Sí? La única posibilidad de que esa intersección T sea igual a S es esta, ¿sí? Que S esté incluido en T, ¿sí? En este caso, S intersección T, ¿sí? es justamente S. Y si se fijan, si S está incluido en T, ¿qué deducimos inmediatamente? Que S unión T termina siendo T. ¿Está bien? Entonces, en el caso que N sea igual a P, ¿sí? tenemos que la dimensión de S unión T es igual a la dimensión de T, porque obviamente S unión T es lo mismo que T. ¿Mm? En el caso en el que M es igual a P, es análogo, ¿sí? Es análogo considerando o intercambiando los papeles de S y de T, ¿no? Intercambiando los papeles de S y de T, ¿sí? Es decir, si yo tengo que no necesito ampliar la base de esa intersección T hasta encontrar una base de T, ¿sí? Quiere decir entonces que estas dos dimensiones van a ser iguales, se van a cancelar, y acá vamos a deducir que la dimensión de S unión T va a coincidir con la dimensión de S. ¿Por qué? Y bueno, justamente va a pasar lo contrario de acá. S va a incluir a T, ¿sí? Va a estar, T va a estar adentro de S, ¿sí? Y el procedimiento, digamos,
la situación va a ser exactamente la misma. Por lo tanto, en todos los casos, ¿sí? En todos los casos, en estos casos que son casos por ahí más particulares, más especiales, y en el caso donde no ocurre esto, sino que ocurre que S y T tienen cosas en común y cosas que no están en común, ¿sí? En todos los casos deducimos, ¿sí?, que la dimensión del subespacio suma S más T es igual a la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de la intersección de S intersección T. Muy bien. Bueno, de esta manera entonces finalizamos esta clase. Lo que vamos a hacer en las clases siguientes es buscar algunos ejemplos, ¿sí? Y vamos a ver cómo este enunciado muchas veces, en muchos casos, nos ayuda a encontrar intersecciones y sumas de subespacios. Muy bien, nos vemos.